Hola, ¿qué tal? Eh, en este video quisiera hablarles de el fenómeno que pasa en México en cuestión de masividades. Por ejemplo, lo que pasa en Sinaloa. No lo de la captura del hijo del Chapo, sino más bien lo que sucedió después. ¿Cómo es que la gente de un momento a otro simplemente eh, pareciera como si no pasara nada, como si eso ni siquiera hubiera pasado? Existen teorías de que se vive con miedo en muchas de las partes del país en México. Eh, este fenómeno yo a veces lo quiero comparar con lo que sucede en otros países en guerra. Eh, o en una guerra contra el narco inclusive. Eh, lo particular de México es que todo vuelve a la normalidad rápidamente. No hay un proceso como dijéramos, precisamente de procesar lo que se está viviendo en ese momento. Todo indica que simplemente no hay, pues pareciera que está muy deshumanizada la población mexicana, es decir, se han acostumbrado a vivir con el miedo, con la inseguridad, pero al mismo tiempo parece una especie de adrenalina todo eso. O sea, se ven en muchas ocasiones que todo eso parece ser una especie eh, pues vamos, eh, hay cierta como ansiedad, hay cierta como una especie de atracción hacia todo ese tipo de adrenalina, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De peligro tal vez. Entonces pudiera ser por un lado que ya están muy deshumanizados o por otro que les gusta ese estado de adrenalina, de violencia. Eh, el punto es que todo pasa muy rápido, no tardan mucho en volver a sus vidas normales. Aunado a eso de que en muchas de las ocasiones en México no se habla nada, no se dicen las cosas, no se platican. Simplemente mañana es un nuevo día y todo se acabó. En mi caso particular sucede algo similar porque eh, a mí me gusta compararlo porque yo, por ejemplo, estoy estigmatizado, pero al mismo tiempo eh, es comparable, porque a mí me gusta ver estos fenómenos sociales, porque cómo es que rápidamente un grupo de personas, de millones de personas, eh, rápidamente se mentalizan, ¿no? O sea, como muchas veces se dice, se cambian el switch, ¿no? Psicológicamente. O sea, rápido, es instantáneo. Y todo el mundo lo sabe qué hacer. Es como si alguien les hubiera dicho lo que tienen que hacer en determinado momento. Posiblemente esto ya es cuestión de práctica, después de tanto tiempo, porque por ejemplo en Sinaloa llevan muchísimos años con el narcotráfico y la gente está pues acostumbrada a este tipo de cuestiones. Pero a mí lo que me gustaría recalcar es cómo la sociedad rápidamente, psicológicamente matiza, ¿no? Así como que cambia. El contraste, pues, que rápido se materializa en la sociedad. Eh, bueno, pues es una cuestión, yo creo que muy buena para estudiar, es una cuestión muy, ¿cómo decirlo? Es una cuestión muy, que habría que hacer mucho énfasis. Eh,
Eso tan solo por hablar de la población sinaloense en este caso, ¿no? Que aquí sucede lo mismo, vamos, yo creo que el mismo resultado hubiera sido que hubiera pasado en otro estado de la República, ¿no? Por ejemplo, la marcha de los taxistas o el bloqueo de los taxistas de la Ciudad de México, que paralizaron toda la ciudad, ¿no? La sitiaron prácticamente. Y al día siguiente, pues, o sea, fue un caos en ese momento. Al día siguiente, pues como si nada, o sea, la gente ya está acostumbrada a vivir con ese tipo de cuestiones que se pueden suscitar en cualquier momento. Entonces, en el caso de la estigmatización mía, pues sucede básicamente lo mismo, o sea, la gente como que me ve que soy una especie de anomalía y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es como si el mexicano estuviera entrenado, pues. Es como si el mexicano estuviera adiestrado para hacer ese tipo de cosas. Y eso lo digo en ese sentido porque, o en este contexto, porque no es fácil ver un país, 120 millones de personas haciendo este tipo de maniobras, porque realmente parecía ser que todo está predispuesto, ¿no? En otros lados yo creo que pues hubiera habido otro tipo de respuesta, ¿no? Otro tipo de cuestión. Eh, pero México es un país como que muy significativo, muy diferente en ese sentido. Es único en este sentido. Eh, entonces, yo creo que se debe de estudiar, o México debería de empezar a estudiar este tipo de fenómenos sociales, eh, que va a ser muy difícil, porque básicamente es cambiar la mentalidad o la psicología a muchísimas personas, que eso no es fácil. Es básicamente cambiar la cultura. Eh, el problema es que ya esto es muy repetitivo en México. El problema es que la gente pues sabe que el día de mañana va a pasar en cualquier otro lado, ¿no? La cuestión es que el gobierno en este sentido como que matiza, porque por ejemplo apenas hubo un cateo en Tepito, que para mí eso es matizar, o sea, tapar eh, o tratar de matizar, ¿no? Lo que sucede en otros lados, pues aquí, ¿no? Es una especie de simulación de que se está haciendo justicia, de que todo está marchando conforme a las reglas, de que eso no va a obstaculizar o no es un contratiempo en el gobierno o no es es un fracaso, que todo sigue normal, que eso también es una parte esencial, en este caso del gobierno, ¿no? O sea, que todo sigue igual, ¿no? Entonces, como que el gobierno y la sociedad en ese sentido no son muy diferentes. Como que en ese sentido como que se parecen mucho, ¿no? Tal vez el gobierno no tenga una estrategia, por lo que se ve. Tal vez nunca la ha tenido. Pero en ese sentido la fórmula es la misma, ¿no? O sea, la sociedad dice no pasó nada, el gobierno dice exactamente lo mismo y mañana será otro día. Eh, pues no es una estrategia como tal, no va a dar resultados como tales, obviamente. Parece ser que la palabra terrorismo últimamente ha tomado cierto revuelo en México, que parece ser que nunca se había utilizado. Es relativamente nueva para México, a pesar de que viene en su Código Penal Federal, a pesar de que el mundo constantemente la está usando esa palabra, ese término. Apenas en México como que se está dando este fenómeno de llamar terrorismo a este tipo de actos. Bueno, eso es relativamente nuevo. No más que el terrorismo se combate con cierta inteligencia, adiestramiento y se combate con cierta pues sensibilidad, ¿no? Porque no es tan fácil hacerlo.
que en ese sentido México pues apenas iría empezando a combatir el terrorismo, que por lo que se ve los políticos no lo están diciendo mucho, como que no se quieren meter en esa situación de combatir el terrorismo, porque precisamente implicaría generar toda una pues una nueva política prácticamente, políticas que otros países pues ya la tienen. Y eso significa, bueno, si tomamos el ejemplo de otros países, eso significa que la política del antiterrorismo pues es permanente. O sea, cualquier país está pues tiene ciertas alarmas, ciertas defensas precisamente para combatir este tipo de actos. Entonces el mexicano o el gobierno mexicano básicamente tendría que hacer lo mismo, tendría que implementar sistemas que le ayuden a detectar este tipo de cuestiones. Sería bueno, ¿no? Obviamente anticiparse a marchas como de los taxistas, o anticiparse a cuestiones como las de Sinaloa, por ejemplo, pues sería favorable. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno mexicano? Esa es una muy buena pregunta. Pareciera ser que le gusta este tipo de cuestiones, ¿no? Así como para tener materia en que trabajar y obviamente pues fijar su atención en este tipo de cuestiones y hacer como lo que se le llama aquí o se le dice en términos coloquiales un pleito de comadres, eh, que es básicamente pues no llegar a nada, ¿no? Argumentar muchas cosas pero no llegar a nada. Entonces sí hay que poner mucho énfasis en todo este tipo de fenómenos sociales. Eh, Qué bueno que de cierta manera estén empleando el término terrorismo o antiterrorismo, pero vamos a ver la respuesta del gobierno mexicano, a ver qué tanto nos puede ofrecer en esa cuestión, ¿no? Los medios tienen ahí más o menos, se les pegó ese término de repente. Vamos a ver si es una moda o de repente si va a tomar sus consecuencias. Que para ser honestos en este país, pues difícilmente el gobierno va a tomar medidas. Digo, es un patrón de conducta. No es echarle, eh, no es hablar mal del gobierno mexicano, ¿no? Es simplemente la realidad. Entonces en ese sentido vamos a ver qué tanto los medios nos pueden, bueno, los medios masivos de comunicación, qué tanto qué tanto interés tienen en esto, o nada más es pura farandulería, ¿no? Que se le dice, o sea, nada más es puro atraer audiencias. Eh, pues ese es el comentario que les quería hacer. Es todo.